Mis saludos, queridos hermanos. Hoy vengo a traerles un mensaje que es importantísimo porque es lo que nos va a fortalecer para poder salir en victoria con nuestro Padre Celestial de cada una de las diferentes pruebas en las que nos tengamos que ver envueltos, que tengamos que vivir. Y tiene que ver con las tentaciones a las que estamos expuestos, a las que el enemigo nos confronta para tratar de llevarnos al pecado. Por eso he titulado este mensaje Venciendo las tentaciones. Venciendo las tentaciones. Y para poder vencer esas tentaciones, es necesario que tengamos fortaleza espiritual, fortalecer nuestro espíritu. Y sobre todo cuando nos encontramos en tiempos de prueba. Porque, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Él no dijo que no nos íbamos a enfrentar a pruebas. ¿Sí? Sí, siempre vamos a estar en una prueba, enfrentándonos a una prueba. Pero solo de la mano de Dios y con nuestra fortaleza espiritual vamos a poder salir adelante. Porque no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Entonces, si estamos de la mano de nuestro Dios Padre Todopoderoso a través de su Espíritu Santo, estaremos en victoria. Porque el Señor no va a poner prueba, Él no nos pone las pruebas, pero no va a permitir que la prueba que esté delante de nosotros no la podamos superar. Realmente quien nos acecha con las tentaciones es el enemigo, es Satanás, que sabemos nosotros que se vale de cualquier cosa para engañarnos y para hacernos caer en la tentación, así como hizo caer en la tentación a Adán y Eva. ¿Ok? Cuando comieron del fruto prohibido, teniéndolo todo. Comieron del fruto prohibido del árbol que no debían tomar el fruto que el Señor se lo había dicho, nuestro Dios. Estaban en el paraíso, no les faltaba nada. Pero debían ser obedientes y no comer de ese fruto. Y fueron tentados por Satanás. Y cayeron en pecado. Entonces, hoy vamos a ver cómo nosotros, a pesar de que podamos ser tentados, vamos a poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas para que tengamos la fortaleza espiritual y podamos superar esas pruebas de la mano de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estaremos en victoria. A veces no comprendemos las situaciones, el por qué nos pasan las cosas. Pero es el momento en que tenemos que preguntarle a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto que estoy viviendo? De esta situación, de esta prueba que atravieso. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que yo lo haga? Lo que tú necesitas que yo haga. Aceptando su voluntad y dando gracias por todo. Porque cada una de esas circunstancias que vivimos, cada una de esas pruebas que vivimos, cada uno de esos procesos que vivimos, son necesarios para que nosotros podamos tener la condición, la forma, el pensamiento, los sentimientos, las actitudes que son agradables para Dios. Y entonces sacamos lo malo y nos queda lo bueno.
Por eso, el día de hoy, lo primero que tenemos que saber nosotros, bíblicamente hablando, manteniéndonos en la palabra, entender qué es la tentación. Eso tenemos que entenderlo primero. Porque si vamos a hablar de tentaciones, tenemos que entender qué es una tentación. Porque no todo lo podemos saber. ¿Sí? Por eso es que cuando leemos la palabra, las Santas Escrituras, la verdad nos hace libres. Porque aprendemos de la verdad de la vida. Entonces, la tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. O sea, la tentación nos prueba para que nosotros decidamos que tomamos el camino del bien o el camino del mal. Por eso siempre debemos preguntarnos cuando vamos a hacer algo, ¿lo que voy a hacer es agradable para Dios? Si la respuesta es sí, entonces vamos por buen camino. Si la respuesta es que no, tenemos que pedirle fortaleza a nuestro Padre para que no caigamos en esa tentación. Porque la tentación es una incitación, nos impulsa para pecar, nos invita al pecado. Y seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios. Porque como Satanás nos incita al pecado, nos va a tentar para que caigamos en pecado, entonces es para que lo sigamos a él en el camino de las tinieblas y no a Dios, que es el que nos da salvación y vida eterna, que Dios es luz. Por eso cuando nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestros actos, nuestra forma de ser, nuestros sentimientos están alineados con la voluntad de Dios en caminos de bien y de justicia, nosotros podemos mostrar al mundo sin decirles quiénes somos ni qué hacemos, que tenemos algo con nosotros que da luz, y ese algo es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Fíjense que escuché algo en estos días de una pastora que me gustó muchísimo, que con tanta tecnología, tantos programas televisivos, tantos canales, tanto internet, todo esto, comunicaciones que tienen los niños y uno mismo como adulto, que te contactan con el mundo con todo tipo de programas. Uno de los niños le preguntó: mamá, ¿yo puedo ver la televisión? ¿Puedo ver este programa? Y como la mamá no se encontraba para verificar exactamente y no tenía suficiente tiempo para darle una respuesta porque estaba trabajando, solo le dijo: hijo mío, si tú puedes invitar a nuestro Señor Jesucristo que se siente al lado tuyo a ver esa película, puedes verla. Qué ejemplo más maravilloso. Porque el niño, en medio de su conciencia, sabe que a Dios le gusta lo bueno. Y no se va a exponer a ver algo que no sea lo que para Dios no es agradable. Y eso va para los adolescentes. Y va para nosotros los adultos. Porque la televisión, la música, los programas, los videos, muchos de ellos han hecho mucho daño en nuestra humanidad por la pornografía, el abuso sexual, la pedofilia, todas esas cosas que vienen producto de lo que estás dejando y lo que estás permitiendo que entre a ti por tu vista y lo que estás escuchando. Por eso debemos mantenernos en oración,
y poder ver, escuchar programas que nos edifiquen. Las prédicas, los cultos, las alabanzas, la música de Dios, donde alabamos a Dios, programas de ciencias, de otras cosas que no tengan que ver con esta perversión que definitivamente nos está invadiendo en estos últimos tiempos, donde ya ni siquiera sabemos cómo piensa un muchacho adolescente donde no sabe qué tipo de sexo tiene ni a qué pertenece. Hoy se siente hombre y mañana es mujer y pasado ama al sexo, al mismo sexo, y hay tantas cosas que están pasando en el mundo que van en contra de lo que viene siendo la voluntad de Dios en la formación de la iglesia, en donde hablamos de la familia, del padre, la madre, los hijos, la descendencia. Y es importante este tema que estamos tocando hoy, porque por eso hay tantos problemas, incluso en los matrimonios, por la fornicación, el adulterio, la concupiscencia, todas estas cosas que de alguna manera perturban y tientan al hombre o a la mujer como ser humano en la carne, en los deseos de la carne. Pero no nos podemos extrañar de la tentación ni de la presencia del enemigo de Satanás, porque no tenemos guerra contra carnes, sino contra principados, espíritus de mal. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo fue tentado cuando vino a la tierra. Y en las Santas Escrituras lo habla, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Fue llevado al desierto para ser tentado por el demonio, por Satanás. Y en uno de los pasajes, en Mateo, en el libro de Mateo, en su capítulo 4, en sus versículos del 1 al 4, nos narra lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber aguantado 40 días y noches sin comer, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre después de 40 días y 40 noches sin comer. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa respuesta echó fuera al enemigo en ese momento. Pero el enemigo lo siguió tentando, al punto que lo llevó a estar en la parte superior del templo y decirle que se lanzara, porque si él era hijo de Dios, Dios no iba a permitir que él muriera, porque mandaría a sus ángeles para que no permitieran que su pie tocara piedra. Pero Jesús no caía en tentación porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él estaba claro y lo echaba fuera. Y eso es ese ejemplo, este pasaje bíblico que traigo hoy, es porque el Señor lo que quiere que nosotros entendamos que definitivamente nosotros vamos a ser tentados por el enemigo. En la medida que te acerques más a Dios, en la medida que tú estés haciéndole un servicio al Señor, a nuestro Padre Celestial, para permitir que otras almas sean salvos, el enemigo te va a atacar. Pero cuando el enemigo ve que hay firmeza, que tú estás sujeto a nuestro Padre Celestial, que tú estás en comunión con el Espíritu Santo de Dios, por momentos se aparta. Porque se da cuenta que no hay debilidad, tienes fortaleza espiritual. Porque cuando tú estás en comunión con Dios, ¿verdad? Cuando tú te mantienes en cercanía con Dios, estás en oración a diario,
Por eso dice nuestro Señor, orad en todo momento. Tú no tienes un momento para orar, tú tienes que orar cada vez que puedas hacerlo, para mantenerte la mayor parte del tiempo en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu quiere, pero la carne no, porque la carne es pecaminosa. Entonces, por eso la oración es un antídoto prácticamente contra el pecado, contra la tentación, porque si estás en comunión con el Espíritu Santo de Dios, que te acompaña, que está contigo, que lo llevas en tu corazón, que eres templo de nuestro Señor, entonces estás en protección, ¿ok? Tienes fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual es la que hace que te mantengas firme, así se esté cayendo el mundo. Así estés pasando por las situaciones más difíciles. Así estés pasando hambre, así estés pasando necesidad, así te falten las cosas. Definitivamente, cualquier experiencia negativa que vivas, pierdes el negocio, pierdes el trabajo, te quedas sin nada. Pero si tienes a Dios en tu corazón, no te hace falta nada. Porque si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. En un proceso, en una batalla, en una prueba, es posible que el enemigo te arrebate tus cosas materiales, económicas, X, pertenencia que puedas tener. Pero luego, en esa firmeza, en esa cercanía con nuestro Padre Celestial, es cuando el Señor le va a decir al enemigo, tú hiciste esto a mi hijo amado. Y ahora él se mantuvo conmigo fiel. Y yo quiero que tú ahora veas y te quedes aquí para que veas cómo yo bendigo a mi hijo, porque le voy a servir mesa delante de los angustiadores. Y un ejemplo de eso lo ven ustedes en el libro de Job, en la Biblia. El enemigo le quitó todo, pero Dios le multiplicó todo porque sencillamente se mantuvo fiel con él. Entonces, nuestro Señor tuvo que ser probado en el desierto, como se los puse ahí. Y los fariseos quisieron probarlo en más de una vez, pero él no fue tentado porque él tenía fortaleza espiritual. Obviamente era Dios, hecho hombre. Entendiendo nosotros esto, nos vamos a ir al libro de Mateo, porque quiero dejar algo bien claro aquí el día de hoy. Cuando los apóstoles le preguntaron, los discípulos, a nuestro Señor Jesucristo, y le dijeron que los enseñara a orar, Él les dio un modelo, un ejemplo de oración con el Padre Nuestro, para que entendieran cómo tenían que estructurar la oración hacia nuestro Padre Celestial. Porque la oración no es más que conversar con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios Todopoderoso, con nuestro Señor Jesucristo. En donde cuando ustedes van al Padre Nuestro, la oración, lo primero que dice es, Padre Nuestro que estás en los cielos. Estás enalteciendo su nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado. Pero más adelante, en uno de esos pasajes, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No es Dios quien nos mete en tentación, es el enemigo que nos mete en tentación. Aquí lo que quiere decir es que no permita Él que nosotros caigamos en tentación. Que no lo permita, que nos ayude, que nos dé la fortaleza para que nosotros no caigamos en tentación. Eso es lo que le pedimos realmente ahí a Dios. Que no lo permita, que nos dé la fuerza, que nos dé la resistencia, que nos dé la fortaleza, que nos dé la fe, que nos dé la esperanza para no caer en tentaciones, que nos acompañe con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es, como lo dice Él, porque de Él es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y fíjense cómo esto es aclarado y sigue adelante hablando de la fe. De hecho, en Jeremías lo dice: bienaventurado el hombre que cree en Jehová, ¿sí? Y su fe está en Jehová, porque él va a recibir su bendición. Aquí en el libro de Santiago, en la primera de Santiago, en sus versículos 12 al 14, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Salvación, vida eterna en el reino de los cielos, donde no nos va a faltar absolutamente nada, donde hay paz, donde hay amor, donde hay tranquilidad, donde hay gozo para la gloria de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ya lo mostramos aquí con Jesús en el desierto, que no lo pudo tentar el demonio, Satanás. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que ese deseo en carne, es atraído y seducido. Dios no nos pone a nosotros en una prueba con una persona para que nosotros caigamos en la seducción de la carne, en el deseo de la carne, para probarlo. Eso no lo hace Dios. Nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad porque tenemos libre albedrío. Lo que sí sucede es que cuando estamos apartados de Dios, somos débiles espiritualmente, perdemos la fortaleza espiritual y entonces nos vemos cercanos al borde y a la tentación. Por eso, en alguna oportunidad con un pastor, escuchaba una expresión que me pareció maravillosa. Y es que nosotros tenemos, que vamos en el camino, que vamos en la vía. Imagínense que vamos en una vía conduciendo, o podemos ir corriendo en una vía. Y en la vía normalmente ponen canales o barreras de protección. Es decir, hay un abismo y ponen una barrera de protección metálica para que si el vehículo se desvía, pegue contra la barrera y no caiga al vacío. Nosotros tenemos que trazar nuestras propias barreras de protección. ¿Y cuáles son nuestras barreras de protección? Nosotros tenemos que tener claro las cosas que no debemos hacer, a dónde no debemos ir, con quién no nos debemos reunir, para evitar, ¿verdad?, que caigamos en tentación. Y entonces cuando tenemos esas barreras de protección claras, sabemos cuándo es nuestro límite. Es como cuando nos ponen en una vía doble raya: mira, no puedes pasar por ahí porque es peligroso. ¿Sí? Porque mientras que nos mantengamos en el camino angosto, por sendas de bien y de justicia, correremos menos riesgo de caer en tentaciones. Y cuando tenemos que meternos en algún sitio para ir como siervos del Señor a enfrentar personas que están poseídas en situaciones indebidas, tenemos que protegernos con la armadura de Cristo, de nuestro Señor, que lo podemos ver en Efesios 6, para estar protegidos y siempre protegidos con la sangre de Cristo. Pero entonces, definitivamente es importante que entendamos que quien nos va a tentar es Satanás, el mal. Somos nosotros quienes, por nuestra fortaleza espiritual, decidiremos qué hacemos. ¿Seguimos la tentación y el pecado y seguimos a Satanás en las tinieblas?
o nos protegemos, nos ponemos en oración, nos cubrimos con la sangre de Cristo, pedimos fortaleza al Espíritu Santo de Dios y tomamos el camino del bien y la justicia para seguir a Dios. Y esa es la invitación que tenemos. Fíjense que ya aclarado aquello de las tentaciones, y muchas veces las personas dicen, wow, pero es que lo que pasa es que yo me estoy portando bien, y entonces, sí, está bien, pero realmente en ti, en tu interior, has escudriñado si hay algo, has revisado si hay algo que no es agradable para Dios, que cruza por tu mente, que lo tienes allí, o has dejado de hacer algo que el Señor esperaba que tú hicieras para bien, para ayudar a otro. Por eso decía el Señor que cuando alguien necesita y tú le das de amor, de corazón, de humildad, de dádiva, no te puede extrañar que mañana el Señor te diga gracias por lo que me diste. Así sea un vaso con agua. Y es que se lo diste a alguien, pero era el Señor que estaba allí, que quería saber el amor que había en tu corazón hacia el prójimo. En Mateo 26, 41 dice, aquí nos va a hablar cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que él estaba orando porque él sabía que ya lo iban a prender, o sea, a meter preso, a detener, para llevarlo y crucificarlo. Él lo sabía. Entonces él se fue al Getsemaní, a ese monte, en Getsemaní, con sus discípulos, para él apartarse y orar, para pedirle al Padre Celestial, a Dios Todopoderoso, a Jehová, a su Padre, que le diera la fortaleza para aceptar su voluntad de dar su vida en la cruz. Porque como hombre, Jesús tenía sentimientos. Entonces él fue allá y le pidió a los discípulos que lo acompañaran en oración, mientras que él se apartaba y estaba orando, que no se quedaran dormidos. Pero cuando él se apartó, él le dijo, velad y orad, o sea, no se duerman y oren, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto al bien, pero la carne es débil. La carne puede ser tentada. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que le quiso decir Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, a su Padre, a Jehová, Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese momento, era que si él no podía evitar ser crucificado en la cruz para entregar su vida y pagar con sangre nuestros pecados para poder ser salvos, él iba a aceptar su voluntad. Él aceptaba su voluntad. Pero Jesús necesitaba dar su vida en la cruz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dar su vida en la cruz para que pudiera mostrarle al mundo el poder y la gloria de su Padre, de Dios. Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos después de haber sido crucificado. Por eso es que tenemos un Dios vivo. Mostró al mundo su poder sobre la muerte y resucitó. Pero fíjense que aquí él deja un mensaje interesante. Orad, orad, orad. Que no es más que hablar con nuestro Padre Celestial, pedirle al Señor que nos acompañe, su protección. Y la oración es algo amplio, que utilizamos para sanar, que utilizamos para sacar demonios, que utilizamos para interceder por otras personas, para que el Señor nos escuche nuestras peticiones, para que el Señor escuche lo que hay en nuestro corazón,
Oramos también para pedir perdón a Dios. Oramos para darle gracias a Dios por las bendiciones que recibimos. Hay una cantidad de razones por las que podemos orar. ¿Ok? Y es maravilloso poder orar, comprender. Podemos estudiar oración. Es maravilloso enseñar oración, porque ahí es donde comprendes, después que estudiaste, todo lo que significa el poder de la oración. Entonces, sabemos que tenemos que orar para mantenernos en comunión con el Espíritu Santo y vencer las tentaciones del enemigo. Muchas personas piensan que nada más debemos orar o alabar al Señor, a nuestro Padre Celestial, cuando vamos un domingo a la misa, como lo llaman en la categoría de los católicos, la creencia, su doctrina. En el caso nuestro, como cristianos, cuando vamos al culto. Pero lo digo para que se entienda, porque no todo el que está escuchando esta prédica necesariamente es cristiano. Para nosotros, nuestra reunión de los domingos es el culto. Es para ir a alabar, a glorificar y enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para llenarnos de su Espíritu Santo en comunión con nuestros hermanos. Porque donde dos o más están en oración, el Espíritu Santo de Dios está allí. La idea es siempre ir aclarando todas estas cosas. Pero resulta que nosotros tenemos que estar en oración diariamente, en comunión con nuestro Padre Celestial. Porque imagínense, entonces nada más vamos a estar protegidos los domingos. ¿Y los demás días? Entonces, eso es lo que llamamos nosotros un cristiano que está tibio. Cuando tú quieres estar con el fuego de nuestro Señor Jesucristo, tú estás en oración constantemente, todos los días. Porque es que esa llama arde en tu corazón de ese amor y esa fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Vamos a irnos acá a Deuteronomio 28, capítulo 28, versículos 1 y 2. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, es decir, que cumplas los mandamientos que Él nos da, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Jehová le dirigía esas palabras, ¿verdad?, a su pueblo Israel. Y nosotros somos de descendencia del linaje de Abraham. Están para nosotros vigentes estas promesas. Que si nosotros cumplimos con sus mandamientos y amamos a Dios, ese es el primer mandamiento sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, enseguidamente. Y cada uno de los mandamientos que lo van a poder encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Ahí pueden ver los mandamientos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, o lo pueden ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. En el libro de Éxodo, del capítulo 20. Porque recuérdense que Jehová le entregó los mandamientos a Moisés en 2 tablas de piedra, tallados los mandamientos. ¿Ok? En donde uno de los principales era que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque nosotros no podemos alabar a otros dioses. Nosotros tenemos un Dios que es
celoso, ¿sí? Ni a estar alabando imágenes, nada de estas cosas. No. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que Dios está en todas partes con el Espíritu Santo, que es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipresente, que en todo sitio está. Por eso es que a veces nosotros vamos a pedirle algo a Dios en oración, y lo primero que tenemos que saber es que Dios ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos y queremos. Pero Él quiere escucharnos. Él quiere que lo pidamos de nuestra boca a Él. ¿Sí? Y cuando Dios, lo que tú le pides, está acorde con su voluntad, Él te lo va a dar en el momento que Él lo considere pertinente. Cuando Él sepa que con lo que te va a dar no te va a dañar. Y les voy a poner un ejemplo que escuché maravilloso de otra pastora que decía, es como el padre que tiene hijos que son inmaduros, así lo dice la palabra, por cierto, que son como niños. Somos hijos de Dios. Puedes ser hijo de Dios, heredero del reino y de todo lo que le pertenece a nuestro Padre. Pero si no eres maduro, ¿verdad? No tienes madurez, eres como un niño, el Señor no te puede poner a ti algo en tu mano con lo que tú te puedes hacer daño. Imagínense que tienes un papá que es rico económicamente, tiene 20 vehículos estacionados ahí en su casa, pero no te puede dar uno porque él sabe que si te lo da, como no tienes la conciencia, la madurez, vas a salir con ese carro, vas a correr y te vas a hacer daño. Entonces, hasta que no madures, no te lo va a poder dar. Igual es con Dios con nosotros. A veces le pedimos algo, pero no estamos preparados para recibirlo. Y como no estamos preparados para recibirlo, si nos lo da, sabemos que nos va a dañar. Entonces Él nos procesa para que seamos maduros y una vez que estemos listos y que Él considere pertinente, te lo va a dar. Por eso es que se dice que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, muy importante mantenernos en ese camino estrecho del bien y la justicia, cumpliendo con lo que Dios manda, ¿sí? Con lo que es agradable para Él, manteniéndonos en oración, manteniéndonos en comunión con ese Espíritu Santo, para que nuestra vida tome un camino en el cual podamos ir en victoria, donde podamos estar en paz, en sana paz, con gozo en nuestros corazones, independientemente de todo lo que nos pueda estar pasando alrededor en nuestra propia vida. Porque sabemos que Dios nos va a llevar adelante cuando Él lo considere pertinente. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, porque ya aceptamos a Cristo en nuestros corazones, porque sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, porque sabemos que somos herederos del reino, porque sabemos que tendremos vida, salvación y vida eterna. El Señor te dice hoy que si tú ya lo aceptaste en tu corazón, lo reconociste a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, porque para eso vino Cristo al mundo, a salvarnos, porque nadie llega al Padre sin más a través del Hijo. Si amas a Cristo, amas al Padre. ¿Ok? Entonces, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Si tú lo aceptaste, maravilloso, pero si tú estás alejado o si tú estás tibio, como dije anteriormente, el Señor quiere que te acerques más a Él. No solo para que tú te fortalezcas espiritualmente y puedas tener bendición, sino que además de eso tú puedas ayudar a otros a conocer la verdad, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, de salvación y de vida eterna. Darle esa oportunidad a otros. Y si no lo has recibido nunca, a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, y quieres tener esa vida eterna, esa salvación, y conocer la belleza y la pureza de nuestro Dios Padre Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, entonces hoy es el día de dar ese paso. Yo te invito a que des ese paso.
Y para dar ese paso, lo único que vas a tener que hacer conmigo hoy es una oración para aceptar a Jesús en tu corazón. Solo tienes que repetir esta oración conmigo para que te conviertas en un hijo de Dios, independientemente de los pecados que hayas cometido, porque Dios nos perdona cuando tenemos arrepentimiento en nuestro corazón. Si tú quieres salir de esa oscuridad, si tú quieres salir de esas tinieblas, si tú quieres salir de ese dolor, si tú quieres salir de toda esa perturbación que has tenido que vivir, solo nuestro Señor Jesucristo te hará libre. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, repite conmigo. Señor Jesucristo, te acepto como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra, y de todo lo que en ella existe. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, los que sé y los que no sé. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para mi salvación, porque pagaste con sangre nuestros pecados. Te pido hoy, Señor, que me conviertas en una nueva criatura y me tomes de tu mano para que me lleves por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración, el día de hoy hay fiesta en los cielos, porque hay un nuevo hermano, un nuevo hijo de Dios. Y eso es maravilloso y lo vas a sentir así con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Yo te invito, hermano, a que comiences a leer las Santas Escrituras de la Biblia, que te puedas congregar, que puedas ir a una iglesia, a un culto cristiano, donde alabamos a Dios, donde alabamos a nuestro Señor, para que estés en comunión con Él y en su presencia del Espíritu Santo, a que ores constantemente, hables con nuestro Padre Celestial. Y si no tienes uno cercano o se te hace difícil y lo puedes hacer por esta vía del internet, de la comunicación virtual, te invito entonces a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @derrama tu fe, de Yamir Quiroz, este humilde servidor. Y puedas ver allí los diferentes mensajes y prédicas que hemos ido colocando y hemos ido haciendo durante todo este periodo de 2 años, en donde vas a ver diferentes tipos de mensajes para que cada día vayas conociendo más de la palabra del Señor, ya que estos mensajes son sujetos a las Santas Escrituras para poder transmitir la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Y también te invito a que te puedas suscribir, puedas conectarte, puedas afiliarte a nuestro canal de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, que es @derrama tu fe, el símbolo de arroba, que es este que está acá, y colocar derrama tu fe, @derrama tu fe, en donde vas a tener también allí palabra del Señor, intercesión de otros ministros, vas a tener mensajes de pasajes bíblicos. Y si tienes necesidad de que oremos por ti, por alguna circunstancia que pudieras estar pasando, alguna dificultad donde requieras de esa ayuda espiritual, puedes escribirnos a nuestro correo @derramatufe. Vas a colocar ahí el correo derramatufe@gmail.com. El correo es derramatufe@gmail.com.
gmail.com. Y ahí nos puedes escribir para colocarnos tu solicitud, tu petición de oración por la circunstancia que pudieras estar pasando, o lo que tú estás necesitando, la ayuda que necesites. Si no, si quieres ser vas a hacer, esto es algo confidencial. Si quieres hacerlo sencillo, simplemente pones tu nombre y lo que tú quieres que nosotros haremos por ti. Les deseo un feliz día, que el Señor les acompañe, les guíe, le dé gozo en sus corazones, y que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con ustedes. Saludos.